Buen día con todos. A continuación hablaremos sobre el tema del tratamiento de infección por tuberculosis latente, una capacitación. Soy la doctora Gutiérrez Telles, licenciada, médica residente en Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por el Hospital Nacional Guillermo Menara, haciendo el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la unidad de telesalud para telecapacitación. Aquí podemos observar un esquema sobre el manejo de lo que podemos hacer ante un caso de infección por tuberculosis latente, ¿no? Inicialmente debemos identificar y priorizar aquella población, ¿no?, que tenga altos riesgos de poder contraer la enfermedad, ¿no?, recibiendo la asesoría sobre el riesgo y viendo las prevalencias sobre la infección y la posterior progresión, ¿no? A partir de estos grupos de la población vamos a seleccionar y se realizan unas pruebas a cada paciente con sus altos riesgos sobre la progresión a una posible tuberculosis activa, ¿no? Que está basada sobre todo en pruebas diagnósticas, en manejo clínico, que incluye también la exposición con riesgo al personal, ¿no? Y bueno, al iniciar el tratamiento vamos a definir cuáles son las opciones terapéuticas y las que están incluidas actualmente, ¿no? Y lo que llega a la fase de completar el tratamiento. Y en el interín vamos a ver y expectar, monitorizar los efectos adversos con respecto al tratamiento y ver las novedades que se presentan. Además, bueno, a partir de eso se va a establecer un seguimiento sobre esos monitoreos, ¿no?, sobre la TB activa en el caso de que se diera durante y después de completar el tratamiento de la tuberculosis latente. Toda esta información es a partir de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, de la cual estamos guiándonos en esta telecapacitación. Entonces, lo que nos recomiendan las directrices por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre tuberculosis, sobre el tratamiento preventivo, ¿no? Como se hablaba al inicio, hay que definir los grupos de población a quienes se les van a hacer estas pruebas, se les va a testear y el tratamiento preventivo que deberían recibir. Al inicio nos presentan sobre personas con infección por VIH, ya sean adultos o adolescentes con infección y que tengan poca probabilidad de tener la tuberculosis activa, deberían recibir el tratamiento preventivo como parte de un conjunto integral de la atención. Además, también deben recibir el tratamiento de las personas con infección por VIH que estén en tratamiento antirretroviral o el TARGA, personas embarazadas y también las personas que tengan cierto grado de inmunodepresión, incluso si es que no están disponibles las pruebas para detectar tuberculosis latente. Entonces, los pacientes también que tengan infección por VIH, que sean menores, lactantes menores de 12 meses, también deberían recibir. Además, los que son mayores de los 12 meses o el año, en quienes la tuberculosis activa se va a considerar improbable según su clínica y según las directrices nacionales con las que manejamos, ¿no?, para ofrecer el tratamiento preventivo. Y también se aconseja, ¿no?, un conjunto integral sobre las medidas de prevención y atención de la infección por VIH en las personas que vivan en un entorno con transmisión alta de tuberculosis, independientemente si tienen contacto con personas con tuberculosis. Todos los niños con infección por VIH que hayan terminado con éxito el tratamiento también deben recibir tratamiento preventivo. Ahora, las personas que son consideradas contactos del hogar, independientemente de la situación al VIH, los niños menores de 5 años que sean contactos, los niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos, que se haya confirmado la tuberculosis, ¿no?, de forma a través de cultivos o que se haya descartado la tuberculosis activa, se puede administrar ese tratamiento preventivo. Y en algunos contactos
¿no? Personas que viven con los pacientes con tuberculosis multiresistente y que corran un riesgo alto de contagio, también se debe considerar el tratamiento preventivo, siempre y cuando hay que ver los riesgos y dando una justificación según a la clínica que se maneja. Y otras personas, también las personas que reciben fármacos antagonistas del factor de necrosis tumoral, sea etanercept, las personas en diálisis, ¿no? También las personas que se van a preparar para ser abordados para un trasplante de órgano sólido o hematológico o con antecedente de silicosis, ¿no? Según las neumoconiosis e enfermedades ocupacionales. Entonces, también se recomienda por la OMS que debe recibir tratamiento preventivo las personas privadas de la libertad, ¿no? Reos, los profesionales de salud que están en primera línea y los migrantes de los países donde haya una carga alta de tuberculosis, personas sin hogar y las personas que consumen drogas también. No se recomienda, eso sí, las pruebas y el tratamiento en personas con diabetes, ¿no? En las personas con consumo nocivo del alcohol, los fumadores de tabaco y las personas con peso inferior, a menos que pertenezcan a otros grupos de riesgos incluidos en las recomendaciones. Entonces, existen múltiples algoritmos para descartar tuberculosis activa, sobre todo en los adultos y adolescentes con infección por VIH, que deberían hacerse un tamizaje. Eso está dentro del paquete de atención integral. Y es poco probable que tengan tuberculosis activa quienes no refieran ningún síntoma, ya sea tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, al menos en 2 semanas, y se les debe ofrecer el tratamiento preventivo, independientemente de su situación con respecto a la terapia antirretroviral. Los adultos y adolescentes con infección por VIH, quienes se sometan a este tamizaje, se tienen que ser evaluados y examinados para detectar si fueran un caso de tuberculosis activa, ¿no? Frente a otras enfermedades, haciendo diagnóstico diferencial, que podrían causar estos síntomas similares también. Además, como apoyo de examen imagenológico, una radiografía de tórax en todo centro de nivel de atención deberíamos de contar, ¿no? Para poder agregarlo al screening para el tamizaje para descartar tuberculosis activa, sobre todo en las personas que reciben tratamiento antirretroviral. Además, los lactantes y niños con infección por VIH que tengan una ganancia ponderal deficiente, con fiebre o tos, o con antecedente de contacto con una persona con tuberculosis, también deberían hacerse el descarte. Y la ausencia de todo síntoma de tuberculosis, no las imágenes radiográficas también sean normales, pero se puede descartar la tuberculosis activa en aquellos que además de esto, ¿no? hayan sido contactos del hogar en pacientes seronegativos a VIH y que tengan a partir de 5 años en adelante y grupos vulnerables también. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para poder descartar tuberculosis y considerar un tratamiento preventivo, en cada sector tenemos tanto adultos y adolescentes con infección por VIH, niños con VIH, contactos del hogar y contactos estrechos con tuberculosis que son negativos a VIH y grupos clínicos en riesgo que ya los mencionamos. Por lo general, siempre vamos a hablar de la clínica por la que siempre recordamos, ¿no? De una tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Además de otros síntomas agregados, sea el grupo de riesgo, ¿no? Y la radiografía, ¿no? Que en contactos de adultos y adolescentes que no tengan síntomas y sea de acuerdo a grupos que estén en clínicos de riesgo o personas con infección por VIH que reciben antirretrovirales, deberían realizarse esas pruebas. Ahora, ¿qué pruebas se hacen? Por lo general, y estos son muestras que se envían para un estudio por biología molecular, ya sea GeneXpert y con detección de resistencia a rifampicina, ¿no? O también la detección a través del lipoarabinomanano, que es en el caso
que se debería testear en personas con infección por VIH gravemente enfermas, ¿no? Para poder descartar otros tipos de micobacterias no tuberculosas. Tenemos también la prueba de el PPD, ¿no? O el IGRA. En ese caso lo tienen con las siglas PT para el PPD y el IGRA, ¿no? Que no se requiere en las personas con infección por VIH ni los contactos menores de 5 años. En otros grupos, estas pruebas disminuyen los tratamientos innecesarios sin infección por tuberculosis, sobre todo en aquellos donde haya carga menor a la infección. Y también hay que valorar si hay la falta de disponibilidad de esas pruebas, sea tanto PPD, IGRA o GeneXpert, ¿no? Si es que no lo contamos a la mano. La contraindicación para el tratamiento preventivo sea en pacientes con hepatitis activa, aguda o crónica, con consumo regular y excesivo de alcohol y síntomas de neuropatía periférica. El uso simultáneo de otros medicamentos hepatotóxicos como la nevirapina, que es un tratamiento antirretroviral también, ¿no? Y el antecedente de hipersensibilidad al tratamiento preventivo de tuberculosis. Entonces, las pruebas de detección para tuberculosis latente, ya como mencioné, tenemos para el PPD y el IGRA. Las ventajas, sobre todo, y diferencias que podemos resumir en este cuadro han sido que el PPD puede realizarse en cualquier ambiente, en cualquier, sea de primer nivel, la atención, ¿no? No es una necesidad muy inferior de recursos cuando no contamos con las otras pruebas de biología molecular, por ejemplo. No precisa de ninguna preparación de laboratorio. El personal de salud puede estar capacitado de realizar siempre y cuando, ¿no? A la hora de la lectura también se reporte según los valores determinados y mejor conocida por los profesionales en entornos con recursos limitados. Ahora, el IGRA solo necesita de una visita para realizar la prueba. El resultado se comunica en la segunda consulta, o sea, necesariamente tenemos que hacer seguimiento a esos pacientes, pero hay que recordar esas limitaciones porque a veces pacientes se pierden, fallecen, entonces no completamos en cerrar el círculo para el tamizaje. Entonces siempre hay que tener esas consideraciones. La posibilidad de obtener los resultados, eso sí, en 24 horas, y no hay un efecto de refuerzo y ningún resultado falso positivo debido al antecedente de vacunación contra la tuberculosis. Para el diagnóstico de la tuberculosis latente, ya como dije, está la prueba por PPD o el IGRA. En los pacientes con infección con VIH con resultado positivo, se benefician más del tratamiento preventivo. Eso es lo que se ha encontrado recientemente en las últimas guías. Y ambas pruebas no son requisitos para que puedan iniciar con el tratamiento preventivo en infección por VIH o en contactos del hogar que sean menores a los. Entonces, tenemos un paciente positivo frente a VIH que presenta alguno de los síntomas mencionados. Habría que primero investigar si tiene tuberculosis activa. Ahora, en caso de no presentarlo, habría que valorar si está contraindicado el tratamiento preventivo. En caso fuera eso, hay que diferirlo y si no, administrar el tratamiento preventivo y hacer el seguimiento continuo, ¿no? Ahora, los pacientes que sean contacto del hogar, ¿tienen síntomas? ¿Sí o no? Si son pacientes con síntomas, entonces van a la investigación para tuberculosis. Si son menores, no presentan síntomas, son menores de 5 años, hay que valorar si es que hay alguna contraindicación contra el tratamiento preventivo. Ahora, mayores de 5 años, hay que realizarles la prueba del PPD o el IGRA y valorar según los resultados, ¿no? Si es negativo, ahí corta la cadena, hasta ahí queda el estudio, y si es positivo, hay que valorar la contraindicación o en el tal caso, tomarle una radiografía de tórax y ver, ¿no? Si hay alguna anormalidad, ya se vería si presenta tuberculosis activa o en tal caso fuera normal, qué contraindicaciones se sustentan para no recibir el tratamiento preventivo. Entonces, las opciones para el tratamiento tenemos últimamente de 6 o incluso 9 meses de isoniazida diario, una semana y 3 meses
de rifampicina, ¿no? Una semana de rifampicina y 3 meses de isoniazida. Y, a ver, es semanalmente por 3 meses recibir las dosis de rifampicina e isoniazida. Y diariamente por los 3 meses siguientes se van a dar isoniazida más rifampicina. En todos los contextos que se hayan presentado con una transmisión alta de tuberculosis, los adolescentes y adultos con infección por VIH que tengan una prueba para tuberculosis latente desconocida o positiva o tengan poca probabilidad de una TB activa, deberían recibir al menos 36 meses del tratamiento preventivo con isoniazida, o como lo conocemos como el TPI, ¿no? Que es un tratamiento preventivo diario. En estos 36 meses, 3 años, se debe administrar independientemente de la persona reciba o no el tratamiento antirretroviral y del grado de inmunodepresión, los antecedentes de tratamiento contra la tuberculosis y el embarazo. En los países con alta carga de enfermedad, el tratamiento preventivo en niños y adolescentes menores de 15 años pueden recibir rifampicina e isoniazida diariamente durante los 3 meses. Una alternativa sería la monoterapia isoniazida durante los 6 meses, como lo comentamos. Y el tratamiento para adultos y niños también se ha visto que se le puede indicar la rifampicina más isoniazida semanalmente durante los 3 meses. Entonces, en la actualización que se tiene del 2020 de la OMS, hablaba también de varios esquemas múltiples de 9 meses de isoniazida o 6 meses o 4 meses con rifampicina. No son múltiples opciones posibles que se pueden dar según el nivel, o sea, el nivel de la carga de la enfermedad sea cualquiera y de todos los grupos destinatarios, incluso con personas con infección por VIH. Entonces, todo eso dependerá de la disponibilidad en la que tengamos nosotros al acceso, ¿no? Valorar la seguridad y las interacciones medicamentosas que presente y la adhesión. Ahora, las opciones disponibles de tratamiento, como lo mencionamos, ¿no? La isoniazida usualmente para 6 meses, un intervalo de diario, en total, bueno, ya tenemos las dosis por acumulado. Y la presentación, y acá también nos refería el costo. Como siempre ustedes recordarán, esta enfermedad es de largo proceso, siempre implica hacer el seguimiento a todos estos pacientes y por la cual el tratamiento y el objetivo de esta exposición es sobre la importancia de poder identificar a esas personas que puedan recibir el tratamiento, porque en caso de presentar la tuberculosis activa implica un costo agregado y como problema enfático de salud pública en países en vías de desarrollo, ¿no? Por lo cual deberíamos reforzar las ideas durante ese tiempo posterior a la pandemia, ya que durante la infección por COVID, muchos de estos pacientes con tuberculosis activa abandonaron el tratamiento, se perdieron, se hicieron multidrogos resistentes, entonces, o fallecieron. Entonces, la importancia es sobre esto. Y tenemos también la dosis por enfermedad, ¿no? Dosis por la edad de 10 años en adelante van a recibir 5 miligramos diarios, menores de 10 años reciben 10 miligramos por kilo diarios. Esa es en la dosis de 6 a 9 meses de monoterapia con isoniazida diaria, 6 a 9. Y las de 4 meses con rifampicina diaria, de 10 años en adelante, los 10 miligramos por kilo diario. Y los 3 meses de rifampicina más isoniazida diaria, tenemos los valores, ¿no? De más de 10 años, 5 miligramos, y de rifampicina, 10 miligramos por kilo diarios. La finalización del tratamiento preventivo de la tuberculosis se va a dar de acuerdo a la dosis al menos que debería recibir el paciente. Una duración total en meses, ¿no? El número de dosis previsto que debería recibir la dosis acumulada y al menos el 80% de las dosis recomendadas en días.
Entonces, el punto clave es en cada oportunidad cuando hay que recordar sobre los posibles eventos adversos y hablar sobre los signos y síntomas, y que en caso el paciente que reciba esa terapia preventiva debe comunicarse con el personal de salud, ¿no? Para valorar si se suspende el tratamiento o se tome otro aditivo. Además, también cuando considerar los casos de fracaso, cuando hay una progresión sobre una tuberculosis activa, la muerte, la pérdida durante el seguimiento, ¿no? Que haya interrumpido durante 8 semanas consecutivas o más, en el caso de 6 meses de isoniazida. La interrupción también debido a la toxicidad es de acuerdo al médico, debido a los eventos adversos o las interacciones medicamentosas que haya presentado. Preventivo, no evidencia sobre utilidad de los ciclos repetidos, ¿no? La OMS del 2020 sobre el tratamiento preventivo para tuberculosis no recomienda específicamente un ciclo repetido, y en entornos con alta carga, alta transmisión de tuberculosis, la isoniazida durante 36 meses como un sustituto del tratamiento de por vida en personas con infección por VIH. Además, que es necesario repetir ciclos de esquemas acortados y valorar la frecuencia son temas que aún están en investigación. Entonces, lo que recomienda la OMS es en aquellas personas, ¿no?, que tengan infección por VIH y tengan una prueba para tuberculosis latente desconocida o positiva y con poca posibilidad de tener una tuberculosis activa, deben recibir al menos 36 meses de tratamiento preventivo con isoniazida, el TPI, ¿no? Y de acuerdo a eso, el paciente, como dijimos anteriormente, no depende si reciba o no el tratamiento antirretroviral y del grado de inmunodepresión. Debería recibirlo sobre todo en las personas con infección por VIH, ¿no? Valorar los antecedentes que ha tenido el tratamiento contra la tuberculosis, si está en estado de embarazo, y los entornos de transmisión alta de tuberculosis, ¿no? Bueno, la bibliografía es a partir del Manual Operativo de la OMS sobre la tuberculosis del año 2022. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.